Dios les bendiga, mis amados hermanos y hermanas. Bienvenidos a nuestro estudio bíblico para esta semana. Continuando con las doctrinas referentes a la salvación, hoy hablaremos acerca de la regeneración. Pero antes, permítame hacer una breve oración. Amado Dios, te damos gracias porque a cada día de nuestra vida, en tu interés por nosotros, nos permites abrir tu palabra, meditar en ella y recibir la enseñanza que tienes para nosotros. Gracias, Dios. Permítenos que hoy, en este día, esto sea posible por tu Santo Espíritu, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. La regeneración es el nuevo nacimiento efectuado en el creyente por obra del Espíritu Santo en el corazón del hombre. Veamos lo que dice el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos 12 y 13. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. El mismo evangelista Juan, en el capítulo 3, registra aquella entrevista entre Jesús y Nicodemo. Y dice el versículo 3 al 6, Juan 3 del 3 al 6, respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Posteriormente encontramos a Santiago en su carta decirnos lo siguiente. Santiago capítulo 1 versículo 18 dice: Él, hablando de Dios el Padre, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Es obra de Dios la regeneración, el nuevo nacimiento. La regeneración consiste en dar una disposición sana a la mente, contraria a la naturaleza pecaminosa, para que así podamos comprender los caminos de Dios y andar en ellos. Dios se lo había prometido anteriormente ya a su pueblo. Veamos lo que dice Deuteronomio, capítulo 30, versículo 6. Dice Dios: y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. La obra de Dios, para que podamos conocerle a Él. También el profeta Ezequiel menciona algo al respecto. Ezequiel, capítulo 36, versículos 26 y 27. Dice así: os daré corazón nuevo, dice Dios, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré, dice Dios, que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. En el Nuevo Testamento encontramos al apóstol Pablo corroborando esta información en 1 Corintios capítulo 2 versículos 12 al 16. Dice: y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios,
para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. La evidencia de la regeneración se revela en los frutos de arrepentimiento, fe y novedad de vida. Por ejemplo, al apóstol Pablo lo escuchamos decir en Romanos capítulo 12, versículo 2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y más adelante en su carta a los Efesios, capítulo 5, versículos del 1 al 20, escribe lo siguiente: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la evidencia de que hemos nacido de nuevo. Y el Señor Jesús dice, allá en Mateo capítulo 7, versículo 20, así que por sus frutos los conoceréis. Por lo tanto,
debemos analizar si de verdad hemos creído en Cristo, hemos nacido de nuevo, y entonces nuestra vida diaria debe dar evidencia de que somos hijos de Dios. Vamos a orar. Padre eterno, te agradecemos por esa salvación que nos has dado. Gracias porque has sido tú el que ha obrado para que nosotros creamos en tu evangelio. Y tu Santo Espíritu nos ha hecho nacer de nuevo para que ahora como hijos tuyos vivamos en esa vida nueva que a ti te agrada. Ayúdanos, Dios, para que nuestra vida, nuestras acciones, nuestras palabras den evidencia de que somos hijos tuyos. A ti la gloria hoy y siempre. En Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga grandemente.